Este dolor no es mío, identifica y resuelve los traumas familiares heredados por Mark Wolynn. ¿Alguna vez te sentiste incómodo cuando visitaste a tus abuelos, tíos u otros parientes? ¿Tuviste quizás una relación tensa con tus padres? ¿Te sientes pequeña delante de tu jefe o te da ansiedad ser el centro de atención con tus amigos? Lo más probable es que los traumas ocultos en tu familia sean los culpables. Los eventos traumáticos afectan la forma en que nos sentimos y nos comportamos, y cuando su huella es profunda pueden requerir años de terapia para resolverse. Pero si no se resuelven, los traumas, al igual que los genes, pueden transmitirse de generación en generación. Esto puede tener consecuencias mucho peores que aguantar las miradas amargas de tus padres en la cena de Navidad. ¿Cómo superas entonces este hechizo atrapante del trauma familiar para vivir una vida plena y asegurarte de no transmitir esos sentimientos a tus hijos? Como te mostrará el resumen de este pedazo de libro, el lenguaje es la clave para desbloquear el pasado. Vamos a ello. Idea número 1. Un trauma grave puede generar comportamientos y sentimientos negativos incluso cuando el trauma no es propio. Muchas personas luchan con problemas emocionales, algunos tienen miedos irracionales, exhiben hábitos destructivos o se sienten atrapados en relaciones poco saludables. Si alguna vez te has enfrentado a problemas como estos, podrías pensar que tú tienes la culpa, que eres la fuente de tu confusión emocional o incluso que no mereces ayuda, o más típico todavía, que no existe nadie que pueda ayudarte. Pero a menudo ese comportamiento poco saludable se deriva del trauma que experimentaste directa o indirectamente a través de tu familia. Los eventos traumáticos como una separación temprana de la madre o un acto de violencia pueden afectar profundamente a una persona. Estos eventos no solo causan estrés y miedo, sino que también pueden cambiar el comportamiento de una persona cuando estos se enquistan en nuestra psique. Entonces, si una persona no puede resolver los síntomas de dicho trauma, esa persona tenderá a reprimirlos y como resultado desarrollar patrones de comportamiento limitantes, poco saludables o incluso destructivos, para consigo y para con el resto. Peor aún, esas personas pueden incluso transmitir los efectos del trauma a la próxima generación. ¡Yikes! Así pues, puedes estar experimentando síntomas del trauma que nunca ocurrió de primera mano. Es posible que tengas sentimientos recurrentes o muestres comportamientos que no son el resultado de ningún evento en particular en tu propia vida. Una de las pacientes del autor, por ejemplo, tenía un miedo abrumador a morir, tenía una claustrofobia severa y temía no poder escapar de una situación de vida o muerte. Ella describió la sensación como: no puedo respirar, no puedo salir, voy a morir. La paciente no estaba reaccionando al trauma de su vida, sino a la experiencia de los familiares de su madre, quienes más tarde supo fueron asesinados en una cámara de gas en Auschwitz durante la Guerra Mundial. Un trauma severo como este puede ser tan poderoso que sus ecos pueden afectar a personas que personalmente no lo experimentaron. Pero ¿cómo exactamente puede ser el caso? Idea número 2, y lo dice Mark Wolynn, no lo digo yo, que me cuesta un poco creerlo, pero bueno, los traumas personales pueden transmitirse a generaciones sucesivas a través de los genes y del comportamiento, aquí 100%. Incluso si no sabes mucho sobre el pasado de tus padres o abuelos, las vidas que vivieron y los traumas que experimentaron también pueden afectarte. De hecho, los traumas del pasado pueden conducir a patrones de comportamiento que pueden afectar profundamente la dinámica familiar. Sabemos que las personas a menudo ocultan los efectos de eventos dolorosos o traumáticos. Sin embargo, es importante que encontremos una manera de resolver los efectos del trauma. Si no lo hacemos, las familias pueden encontrarse en un círculo vicioso de sentimientos traumáticos heredados. La muerte de un hijo es un evento traumático para una pareja, por supuesto. Sin embargo, si la pareja se niega a lidiar con la realidad de la situación, reprimiendo sus emociones dolorosas, es probable que proyecten este trauma a un segundo hijo. De hecho, acabo de venir de Islandia, donde me contaron la historia de unos padres que pusieron a su segundo hijo el mismo nombre que el primero, por si alguno de los dos moría. Nuestra biología también puede verse afectada por eventos traumáticos. Las investigaciones han demostrado que los pensamientos y las emociones pueden alterar el código genético o ADN de una persona. Esto significa que una persona que sufre un trauma podría transmitir genes traumatizados a los niños. Según el biólogo celular Bruce Lipton de la Universidad de Stanford, las emociones como el miedo o la ira pueden alterar bioquímicamente la expresión genética de la descendencia. A mí esto en lo personal me parece un tanto pseudociencia, me chirría el Lipton este, pero bueno, usad vuestro propio criterio, por supuesto. El trauma, continúa el autor, también altera las hormonas del estrés y los padres también pueden transmitir estos cambios a los niños. Rachel Yehuda, investigadora de la Escuela de Medicina Mount Sinai en Nueva York, estudió a veteranos de guerra con trastornos de estrés postraumático. Descubrió que los niveles de la hormona cortisol eran atípicamente bajos en sus cuerpos. En general, el cuerpo aumenta los niveles de cortisol después de un evento traumático en un intento de normalizar los sistemas del cuerpo. Sin embargo, las personas con PTSD a menudo tienen niveles crónicamente bajos de cortisol y como resultado pueden transmitir potencialmente este rasgo a la descendencia.
Aviso de nuevo, también se dan casos de gente con estrés postraumático con niveles altos de cortisol. De hecho, si se tiene en cuenta la terapia de experiencia somática, el mismo hecho traumático puede producir ansiedad en una persona y a otra desencadenarle una depresión de caballo. Básicamente, el cuerpo tiene tres formas de lidiar con el estrés. 1 es huir, 2 es luchar y 3 disociarte o hacerte el muerto. En cada proceso influyen unas u otras hormonas. Pero seguimos. En general, el trauma no solo afecta a una persona, sino potencialmente a toda una familia. Entonces, cuando se trata de identificar y superar el trauma, también debemos examinar a la familia. Y esto vamos, sí que pongo mi mano en el fuego al 100%. Idea número 3. Resolver las relaciones entre padres e hijos es clave para romper el ciclo del trauma. Incluso si tuvieras un maestro favorito, un amigo muy cercano o tal vez alguien en tu vida que sintieras que era tu héroe personal, estas personas probablemente no afecten quién eres y cómo te sientes contigo mismo tanto como lo hacen tus padres. Simplemente los padres tienen la mayor influencia en la vida de un niño. ¿Y por qué se da esto? La relación con tus padres moldea quién eres. Tus padres te trajeron a este mundo y esa energía vital que te dieron continúa después. Hay 4 formas en las que se puede romper la relación padres-hijo, conocidas como los 4 temas inconscientes, que son una relación padres-hijo excesivamente dependiente, el rechazo de uno de los progenitores al hijo, la ruptura con el lazo materno y el trauma heredado de un miembro familiar. Si sufres un trauma o problemas emocionales, debes examinar tu historia familiar y los eventos de tu primera infancia. Si lo haces, seguro que te ayuda a encontrar una explicación de lo que te está sucediendo en tu vida emocional a día de hoy. Hay una serie de preguntas para ayudarte a determinar si tu experiencia se ajusta a uno o más de los 4 temas inconscientes. Si te preguntas, por ejemplo, si experimentaste un vínculo interrumpido, mira los eventos sucedidos en el embarazo de tu madre, si eres adoptado, estuviste en la incubadora un tiempo o si te separaron de tu madre antes de los 3 años. El Core Language Approach, un proceso terapéutico desarrollado por el autor para resolver problemas psicológicos a través del lenguaje, también puede ayudar a descubrir el trauma suprimido. La forma en cómo describes a tu madre o a tu padre para conocer mejor lo que sientes por ellos es la clave al usar este abordaje. Si dices algo como «mi madre fue abusiva», puedes pasar al siguiente paso, que es escribir un evento por el que la culpes. Ejercicios como estos pueden ayudar a identificar problemas específicos en tus relaciones para que puedas comenzar a abordarlos y finalmente resolverlos. Idea número 4. Descubre los miedos o traumas ocultos detectando el lenguaje adecuado para arrojar luz sobre su verdadera naturaleza. Es común tener miedo a las arañas o las serpientes, pero también existen muchos miedos y menos comunes, y los miedos menos comunes suelen tener su origen en un trauma de tu pasado o del pasado de tu familia. Tenemos que ser cuidadosos con el lenguaje que utilizamos para describir miedos ocultos, porque a menudo no tenemos palabras sencillas para describirlos, especialmente cuando el miedo proviene de un trauma de una primera infancia o de un trauma heredado. Freud escribió sobre la compulsión a la repetición, cuando una persona intenta inconscientemente sacar a la superficie su trauma reprimido a través de un comportamiento repetitivo. Nuestra memoria, o incluso la ausencia de ella, puede alterar experiencias pasadas, por lo que es importante utilizar el lenguaje para identificar el origen del problema. Una de las pacientes del autor sentía que el mundo no es un lugar seguro, tienes que ocultar quién eres, la gente puede hacerte daño. Esos pensamientos, es decir, su lenguaje central, tenían las raíces en la experiencia de su tía abuela durante el Holocausto. Su trauma heredado la estaba controlando. No podrás superar tus miedos hasta que sepas específicamente cuáles son, así que descubre tus miedos encontrando primero tu queja principal. Tu queja principal es una frase que describe tu miedo o fobia actual, como «estoy fuera de control en este momento y tengo miedo de lo que podría hacer». A continuación, identifica tu oración central o el resultado que podría resultar si tu miedo se hiciese realidad. Podría ser, por ejemplo, «voy a hacer daño a mi hijo» o «mi pareja me abandonará». Una vez que hayas encontrado tu queja principal y tu sentencia principal, puedes comenzar a trabajar en el vínculo entre tus miedos y la historia de tu familia. El autor no habla de ello, pero a veces es muy útil encontrar una frase deseo, por ejemplo, quiero ser millonario, ojalá ser famoso, o esta típica de que se pudra en la cárcel. Estas frases son un primer escalón para luego descubrir la queja o miedo subyacente. Por ejemplo, ojalá ser famoso para parecer atractivo a mucha gente y nunca sentirme abandonado, o querer venganza porque no te han querido. Así que tú tampoco vas a querer. Y tu miedo precisamente es a abrir tu corazón y a volver a sufrir por ser rechazado de nuevo, así que expulsas a gente de tu vida que pueda traerte el trauma a la superficie.
mente. Idea número 5. Tus miedos más profundos pueden ayudarte a señalar la fuente del trauma en tu historia familiar. Los miedos son como señales de tráfico, nos dirigen hacia atrás a través de los acontecimientos guiándonos hasta la fuente de nuestro dolor. Entonces, ¿cómo encontramos estas señales y las seguimos por el camino hacia una mejor salud mental? Puedes descubrir la raíz de un problema prestando atención a sus síntomas. Utiliza el enfoque del Core Language para hacer preguntas que te ayudarán a crear tu propio mapa del lenguaje. Un mapa del lenguaje, Core, se compone de 4 componentes: la queja principal, la oración principal, los descriptores principales y el trauma principal. Cada componente sirve como una baliza que señala eventos en tu historia familiar. Esos acontecimientos nos dicen lo que tememos y por qué lo tememos. Encuentra pues tu trauma central examinando tus miedos y ansiedades más profundos, así como la relación con tus padres. Ahora cuenta algo que hay que cogerlo con pinzas. La nieta de un superviviente del Holocausto sintió que se iba a vaporizar y que su cuerpo se incineraría en segundos. Dicho lenguaje indicó que la persona fue afectada por un evento profundamente traumático en el pasado de su familia. Cuando investigó su historia familiar, descubrió que su trauma central era que sus familiares fueron objeto de exterminio como parte del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Bien, el autor aquí da a entender que esa información se pasó a nivel celular y por telequinesis casi, cuando llevamos temiendo el fuego del infierno desde la época de Buda o antes. ¿El trauma se pasa de generación en generación? Sí. ¿De forma digna de un capítulo de Expediente X? En apenas 2 generaciones además, me extraña, además partiendo de la base que no hay un gen específico en nuestro ADN que regule nuestro miedo al fuego o a las serpientes. Dicho esto, puedes utilizar los conocimientos que obtengas de tu mapa del lenguaje de 2 maneras. La primera es a través de preguntas puente o preguntas que utilizan tu miedo como herramienta para descubrir patrones en tu historia familiar. Si una persona tiene miedo de herir a un niño, por ejemplo, una pregunta puente podría ser: ¿alguien en su familia se culpó por herir a un niño? O tal vez, ¿alguien en su familia se sintió responsable por la muerte de un niño? El segundo es crear como un árbol genealógico del dolor. Rastrea tu historia familiar hasta 3 o 4 generaciones atrás y coloca cualquier evento traumático junto al miembro de la familia que lo experimentó. Un acontecimiento traumático puede ser la muerte prematura de un ser querido, la exclusión de la familia debido a una disputa, un acontecimiento sociopolítico importante, pues como una guerra. Idea número 6. Libérate del trauma heredado haciendo las paces con tu pasado y el de tu familia. Un problema es mucho más fácil de resolver una vez que se ha identificado. Identificar el trauma es el primer paso para superarlo. Crear un nuevo lenguaje visual y verbal que te permita comunicarte contigo mismo es una parte importante del proceso de curación. Cuando reconoces que el trauma de un familiar te está frenando, puedes trabajar para romper el ciclo, de modo que el trauma termine con una generación. Aquí el autor nada un poco en la superficie, dice que para ello debes utilizar ejercicios escritos, visualizaciones, ejercicios de respiración, tu lenguaje personal y frases curativas. Las frases curativas te ayudan a reconocer tu dolor y el dolor de las personas que sufrieron el trauma original. Afirma que las oraciones son poderosas. Si repites una frase negativa como soy un fracaso una y otra vez, empezarás a creerlo. En cambio, las oraciones sanadoras funcionan pues para inculcar sentimientos positivos. Una frase curativa podría ser: en lugar de revivir lo que me pasó, prometo vivir mi vida plenamente. Otro podría decir: estos no son mis sentimientos, los he heredado de mi familia. Aquí cae un poco en las paparruchas de la autoayuda, del pensamiento positivo, del mirar para otro lado o barrer bajo la alfombra, de enmascarar los síntomas al fin y al cabo. Si no hay catarsis, no hay sanación. Punto. Una frase de la Virgen María que te diga que mereces vivir mientras te ahogas en sufrimiento no tiene el mismo efecto que una frase de Mr. Wonderful escrita en una taza del desayuno. También recomienda otras cosas como probar una acción curativa, como encender una vela en memoria de alguien de tu familia con quien te has distanciado. Un acto ceremonial podría ayudarte a encontrar una conexión emocional segura con esa persona, un paso hacia la búsqueda del perdón o la aceptación. Las oraciones curativas también pueden ayudarte a sanar la relación con tus padres. Esta relación juega un papel clave en tu proceso de curación, especialmente si tu trauma proviene de la primera infancia. El autor dice que usar una frase curativa como aceptaré tu amor tal como lo das, no como lo espero, es útil incluso si tus padres han fallecido. Esta frase te permite aceptar y perdonar los defectos de tus padres. Bueno, digo yo, hasta cierto punto. A veces se puede caer en la trampa de exigir un amor justito, de resignarse más que de aceptar. Ante la vida uno se rinde, se postra, uno no se resigna. Resignarse quiere decir no aceptar el resultado o hacerlo de mala gana. La vida es, y hay que tratar de vivirla sin juicio, no con un juicio que mantiene esa raya y mientras intentas poner buena cara. Aunque a veces no puedes hacer otra cosa, eso está claro. Si muere un familiar, por ejemplo, podrás luchar contra la existencia todo lo que quieras. A la vida tu enfado le importa un pepino. De hecho, tú eres la vida. Toda información del fallecimiento tiene que pasar por tu organismo
y si la niegas eres poco más que una tubería atascada. Ahora bien, si te abres a la vida experimentarás dolor, sí, pero no sufrimiento, será algo más temporal que los temporales. Sí dice el autor, no obstante, que llegar a un acuerdo con tu lucha, comunicarla usando el lenguaje correcto y aceptar las luchas de otras personas también son partes importantes para sanar una relación. Y bien, hasta aquí la reseña de Este dolor no es mío, cuyo título, si traducimos literalmente del inglés, es Eso no empezó contigo, donde hemos visto que quizás no era tuyo el dolor, pero lo has hecho tuyo desde luego, y es hora de soltarlo y romper el ciclo. Nos vemos.